llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso, agradecido por estar nuevamente con ustedes y en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Un poquito atrasado, pero estamos aquí cumpliendo lo que nosotros le hemos prometido al Señor, ¿cierto? Porque la integridad va en eso, de cumplir lo que nosotros prometemos al Señor. Amén. Gracias, hermanos, por compartir, deseándoles una feliz Navidad. Ya el día de ayer se lo deseé a todos los que están compartiendo en familia. Y tenemos que estar también un momento en la palabra del Señor, que es la que nos edifica a nuestras vidas. Así que yo siempre agradecido en todas las cosas de lo que Dios hace. Amén. Deme un minutito y empezamos inmediatamente la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice así:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermano, Jesucristo habla estas palabras cuando habla: yo soy la vid verdadera. Cuando habla del yo soy, está hablando de la sustancia del Padre. La sustancia del Padre. Cuando Jesucristo dice yo y el Padre uno somos, habla de la fuente misma, el sustento de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es para vivir y dar frutos. Cuando estamos en Jesucristo, nosotros vivimos su presencia, vivimos el Evangelio para poder predicar la palabra del Señor. Y no ramas estériles que no dan fruto espiritual. Porque la improductividad son mecanismos de corrupción voluntaria muchas veces que se han detectado. ¿Cuál es el propósito de la palabra del Señor? Es que todos los que creen tendrán vida eterna. Entonces, a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos los pámpanos y estamos en la vid, estamos en Jesucristo, que es la sustancia. Jesucristo es la planta prolífica, la que produce frutos. Su presencia es la que va a ir produciendo frutos. Cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor, vamos produciendo este fruto, porque Jesucristo lleva fruto haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Aquí en esta tierra es donde nosotros podemos hacer la obra del Señor. Todos los que se declaran ser seguidores de Cristo están haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando dan la gran comisión, id y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole en todas las cosas. Esos son los verdaderos creyentes que mediante la unión a la vida con Cristo van a llevar fruto. Cuando están en la presencia, cuando están con la presencia de Dios, cuando están en la palabra de Dios, son aquellos que están produciendo frutos en el Señor. Pero los que se arrepienten de seguir a Cristo después de comprometerse superficialmente, se les separa de la vid. ¿Cómo podemos entender eso, hermano? Que se les separa superficialmente, se les separa de la vid, porque generalmente no han creído en el Señor. Cuando creen en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, van a producir frutos verdaderos, porque están en unión a la presencia de Dios, en unión a la palabra del Señor. Entonces, cuando se es improductivo, es como estar muerto. ¿Qué es lo que hace un muerto? Un muerto está inerte. Un muerto es inerte. Un muerto es que está metido en un cajón. Un muerto es como lo que decía Jesucristo a los fariseos. Le decía fariseo hipócrita. Hablaba de hipocresía. Fariseo hipócrita. Al parecer estáis limpios por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. Lleno de huesos secos, un valle de huesos secos, como el libro de Ezequiel. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando viene la presencia de Dios, va a producir frutos, va
a levantar un ejército para el Señor, un ejército que va a ser productivo, no va a ser improductivo. Si es improductivo, lamentablemente es porque no creyó al Señor, no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, Cristo viene. Cristo viene. Aunque algunos los tengan por tardanza, pero Cristo viene. Por eso es necesario, hermano, aceptar a Cristo, aceptar al Señor. Es algo de vida o muerte. Peor que el virus que hay hoy día del COVID, y ahora este nuevo virus que ahora están mostrando. Hermano, el pueblo de Israel, ellos empezaron a pedir oración por restauración. ¿Cuándo pidieron oración por restauración? En el Salmo 80, versículo 3, versículos 7 y 19, después que derrotaron al pueblo del norte de Israel en la deportación de Asiria, ellos estaban pidiendo a Dios, diciéndolo: restáuranos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si usted se da cuenta, en este salmo habla 3 veces de restauración. Le decían: Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Quisiera el Señor restablecer el rostro para que ellos pudieran ser salvos. ¿Por qué? Porque estaban llevando a ser cautivos por Asiria. Fueron llevados cautivos el pueblo de Israel, cautivos por causa, ¿cierto?, de su improductividad, porque no habían frutos, fueron llevados cautivos. Por eso habla 3 veces, llaman a Dios para que los restaure. Pero la restauración, hermano, la restauración viene de venir el arrepentimiento que viene del corazón. Por eso la Biblia nosotros dice que nosotros, cuando confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en el corazón para justicia, ¿cierto?, vamos a ser salvos. Tenemos que creer con el corazón. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de actitud respecto al pecado. Dios, restáuranos. El arrepentimiento demanda que haya una humillación cuando se vuelve a Dios para recibir su perdón. Dios, restáuranos, es cuando nos volvemos a Dios. Y nos ayuda también eso a vernos a nosotros mismos, incluyendo nuestros pecados, con más claridad. Oh Dios, restáuranos, es cuando vemos nuestros pecados, y el proceso de arrepentimiento debe repetirse una y otra vez. Cuando Pedro decía: Señor, ¿cuántas veces debemos pedir perdón? 7 veces, porque antiguamente eran 3 veces, pero él quería ser mucho más bueno y le dice 7 veces. No, dice el Señor, no, 70 veces 7. 70 veces 7. Así nosotros podemos restaurar nuestra comunión con Dios. El proceso de arrepentimiento debe repetirse una y otra vez. Una y otra vez.
Porque muchas veces viene el pecado, pero no vamos a pedir el perdón de Dios. No es que vamos a perder la salvación. Cometemos errores, pero cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, ¿cierto? Tenemos que ir delante de la presencia del Señor. Una oración porque que haya un avivamiento, una restauración de nuestro corazón. Como la canción que hablaba Isaías, esa canción profética, la canción de la viña, que hablaba en el capítulo 5 de Isaías 5, versículo 1 en adelante, donde habla de la viña del Señor, el pueblo elegido, el pueblo de Dios que debía producir frutos para Dios. El pueblo que produce fruto para Dios es aquellos que se han arrepentido de corazón. Por eso dice la Biblia en el libro de Isaías, en el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cántico de mi amado a su viña. Porque tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cuando habla del amado, habla de Cristo, de Cristo. Cristo es el amado, el Hijo de Dios. Y nuestro amado Salvador, que es el dueño de la viña, es el dueño. Por mi amado, el cuidado del Señor por la iglesia. Y era por el cuidado de Isaías, por el cuidado de Israel, por la administración de la viña. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Isaías, la había cercado y la había despedregado y plantado vides escogidas. Le puso cercos para protegerla. Le había sacado las piedras y había plantado vides escogidas, dice la Biblia. Y en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Esas vides escogidas habla del pueblo de Israel, que le dio la ley más excelente, les instituyó en las ordenanzas adecuadas. Y cuando habla de esta torre, era el templo, era una torre donde Dios señala su presencia. ¿Dónde viene la presencia de Dios? Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros somos el templo de Dios, una torre que pone en medio de esa viña, una torre que está vigilante, ¿cierto? La presencia, y habla de un lagar que dice, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva. Ese lagar, amados, es el altar, el cual deberían llevar el sacrificio, los medios de gracia. Ese altar que tenemos que ir nosotros como frutos productivos. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos ahí, ese lagar era como la parte cuando llevaban estas uvas y tenían que ser molidas, ¿cierto?, por todos con las plantas de los pies para que saliera el vino. Y el buen vino, hermano, ese vino, esa copa del vino, de la bendición que habla Pablo, que por cual todos nosotros bebimos esa copa de bendición, ese vino espiritual. Por eso la Biblia habla de Isaías esta palabra que dice, y esperaba que diese uvas, que diese uvas. Dios esperaba fruto de quienes disfrutaban de estos privilegios, de aquellos que disfrutaban de la ley más excelente, la ley de Dios, la ley de Dios. Por eso nosotros tenemos que alabar a este Dios que a nosotros nos ha dado esa perfecta ley. Se llama Jesucristo.
Los buenos propósitos y los buenos comienzos son cosas buenas, pero no son suficientes. Debe haber fruto de la viña, pensamientos. Los pensamientos tienen que estar como los pensamientos de Dios. Por eso cuando Dios habla, les habla a los impíos, le dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los vuestros. Pero cuando tenemos el pensamiento de Dios, cuando tenemos los efectos de las palabras de Dios, las acciones que agradan al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo? Dio uvas silvestres, dio frutos malos, los frutos de la corrupción, frutos corrompidos, donde no está obrando la gracia, donde obra la corrupción. Por eso, hermanos, que en estos tiempos se ha entrado en la apostasía. Por eso que los verdaderos hijos de Dios son los que han creído en el corazón, los que tienen su presencia. Las uvas silvestres son la maldad de los que profesan la fe. Disfrutan de los medios de gracia, pero esa maldad va a caer sobre ellos mismos. Por eso Isaías dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Porque ellos no iban a ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Juzgad entre mí y mi viña. Cuando ellos se desenfrenan, cuando ellos se descontrolan, los errores, los vicios, el viñedo no es podado. Pronto van a empezar a crecer espinas. Por eso Dios, a través del profeta Isaías, decía: ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Dios siempre ha querido limpiar su viña. ¿Cómo esperar yo que diese uva? Ha dado uva silvestre. Pero Dios, a través de su palabra, dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Le quitaré su vallado. Cuando habla del vallado, amado, cuando habla de ese vallado, le quitaré la protección. Le quitaré la protección. Hermanos, sabemos que la salvación está escondida en Cristo Jesús. Nuestra seguridad está segura porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero cuando hay un alejamiento del Espíritu de Dios, porque aquellos que han luchado en contra de quitar el Evangelio, de quitar las buenas nuevas, esas personas, a esas personas le habla el Señor. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, dice Isaías también en el versículo 6, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña es del Señor. Y esa viña, si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay paciencia y desprecio por el mundo, que es lo que Dios está buscando, realmente van a producir cardo y espino. No va a mandar esa lluvia. Las uvas silvestres son el orgullo, hermano. El orgullo. ¿De dónde viene el orgullo? El orgullo viene de Satán. El orgullo viene de Satán, viene del cielo mismo, que quiso ser igual a Dios y que trajo un tercio de los ángeles aquí a esta tierra.
que son los ángeles que están caídos. Eso es orgullo, ese descontento, la maldad hacia Dios, aquellos que no creen en el Evangelio. Por eso la Biblia habla, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Hay un juicio? Sí, hay un juicio. Pero la puerta todavía está abierta. Por eso dice, haré que quede desierta. El lugar de frutos de oración y alabanza eran frutos de maldecir y de jurar. La Biblia a nosotros nos dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. No podemos jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está debajo de la tierra. Por lo tanto, hermano, dice, haré que quede desierta. Tenemos que dar frutos con paciencia para que obtengamos la vida eterna. Con paciencia. Por eso dice en el versículo 7, ciertamente la viña de Dios, de los ejércitos de la casa de Israel y los hombres de Judá plantan deliciosa suya, y esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí el clamor. Venía un juicio, esperaba un juicio, produjo frutos de engaño, de injusticia e idolatría. Muchas veces piensa la gente que Dios es injusto por los juicios. Estuvimos hablando el día de ayer, cuando habla del libro de Apocalipsis, de la escatología, cuando habla del gran juicio del trono blanco, cuando dice que delante de Dios estarán los muertos, los grandes, los pequeños, aquellos que han desaparecido en el mar, estarán delante de la presencia del Señor. Son aquellas personas que no creyeron en el Señor, que ya están condenadas. Pero muchos dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios les va a hacer un juicio si ya están condenados? Porque la justicia de Dios es equidad, es equilibrada, para que nadie pueda decir que Dios no tiene misericordia, para que nadie pueda decir que su justicia es equidad. Dios es misericordioso. Él siempre da un aviso antes que venga un juicio. Por eso es necesario, hermano, que se predique la palabra del Señor. Por eso es la misión que dio Jesucristo, predicar este evangelio a todas las naciones y enseñarle en todas las cosas. El Señor esperaba que Israel y Judá fuesen un pueblo obediente a su palabra santa, dispuesto a dar testimonio de su fe. Esos son frutos de productividad. Pero en lugar de dar testimonio a las naciones vecinas, ellos producían frutos de engaño, de injusticia y de idolatría, en vez de estar pensando en el amor y las bendiciones recibidas por el Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha querido sacar, restaurar el pueblo al pueblo? El juicio de Dios vino sobre Judá y sobre Israel en el año 721 a.C. y en el 586 a.C. Una nación escogida por Dios debía dar frutos para llevar a cabo su obra, para defender la justicia. Pero produjo frutos que eran ácidos, que eran malos. Por eso Jesucristo dice, gloria a Dios, dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros solo podemos reconocer los frutos
a los farsantes estudiando la palabra del Señor. Por eso Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, que por ellas alcanzaréis vida eterna. Reconocer los frutos es mostrar buena conducta y un carácter moral alto al intentar vivir las verdades de la palabra del Señor. Reconocer los frutos, esto no significa que debemos muchas veces expulsar a aquellos que cometen errores, quizás en una escuela dominical, o a algún pastor que no haya llegado a la perfección, sino que mostrarle la verdad a través de la Escritura. Reconocer los frutos es que estamos expuestos al pecado. Todos estamos expuestos a cometer errores y debemos mostrar la misericordia que nosotros mismos necesitamos. Lo que Jesús está hablando de reconocer los frutos, está hablando de los maestros que deliberadamente enseñan doctrinas que son falsas. Reconocer los frutos es examinar la motivación muchas veces de aquellos que están enseñando, la dirección que están siguiendo, los resultados que están esperando obtener. Pero también reconocer los frutos es examinarse a uno mismo, examinarse uno mismo. Si el fruto es dulce o es ácido. Ezequiel habla del viento solano, el viento solano que secó el fruto, de un viento solano. Este viento, ese viento que marchitó el fruto y si todas sus uvas cayeron. Este viento que arrojó esos frutos al suelo. Sus fuertes ramas se secaron. Y también en este versículo de Ezequiel habla, mire, se los voy a leer. Ezequiel 19:12 dice: pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, y sus ramas fuertes, dice, fueron quebradas y se secaron, y las consumió el fuego. Hermano, cuando el viento de Dios sopla a nuestro favor, es cuando nosotros decidimos poner a Dios primeramente. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese viento, hermano, que se produjo cuando, aleluya, cuando venían siguiendo al pueblo de Israel y se enfrentaron con el Mar Rojo, y detrás el faraón que venía para destruir al pueblo de Israel. Pero dice que vino un viento recio, el cual abrió las aguas del Mar Rojo. Pudieron pasar en seco. Por eso que cuando el viento de Dios sopla a nuestro favor, es cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Jesucristo, en su presencia. Por eso la Biblia dice: y ahora estará plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Cuando el viento, cuando viene la ira de ese viento, esos vientos fuertes que muchas veces vienen, es cuando no se recibe esa gota de agua también. Y dice: ha salido fuego de la vara de sus ramas, ha salido fuego. Ese fuego consume sus frutos. Ya no tiene ramas fuertes para hacer cetros de reyes, porque esos árboles son solamente para la destrucción en el fuego. Es un lamento, es un canto de luto no tener la presencia del Señor. Muchos poderosos soberanos tenían a Judá como considerada entre las naciones.
Pero cuando salió el fuego, dice que el reino fue totalmente arruinado. Jerusalén, el templo fue quemado, sus príncipes fueron cortados. Ni el poder político, ni militar, ni los reyes de Judá podían salvarla. Ha salido fuego, fueron cortados, fueron desarraigados. Jerusalén era la vid floreciente y fructífera, pero esta vid ahora estaba destruida, pero no estaba arrancada de raíz. Que esa es la misericordia que le digo que Dios tiene. Dios no saca de raíz, solamente hace para que puedan arrepentirse, como lo que decía Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Por eso, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que ha sido limpiado por la palabra, el que ha sido limpiado por su presencia, está limpio, porque ha sido sellado. El sello de Dios está en nuestra vida. Colosenses 3:3 dice que la salvación está escondida en Cristo. La salvación es de Dios, no es nuestra. La viña es de Dios, no es nuestra. Por eso Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Porque hay una diferencia entre la poda y limpiar las ramas. Esas ramas que están limpias, que están con fruto, ¿qué es lo que hace el Señor? Las limpia. El que esté sucio siga ensuciándose más, y el que esté limpio siga limpiándose. Dios sigue limpiando a su iglesia. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Se limpian aquellos que están en la presencia de Cristo, aquellos que están en el crecimiento de Cristo, aquellos que están en la vida de Cristo, que es la sustancia misma de Dios. En otras palabras, a veces Dios debe muchas veces también disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter, nuestra fe. Es necesario. Pero las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco, porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan al resto del árbol. Dios va a apartar la cizaña con el trigo. Las personas que no llevan fruto para Dios y que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, serán cortados. Serán cortados. Por eso Jesús dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y nosotros, amados, como lo que dice en 1 Juan 4:16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor. A través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros permanecimos en él. Permanecer en Cristo significa creer que él es el Hijo de Dios, creer que su presencia existe, como el que dice en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que crea que le haya es galardonador de aquellos que le buscan. Tenemos que creer que él existe, que su presencia está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, el amor de Dios y el nuestro. Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en él, dice.
Su presencia va a permanecer en él. Y él en Dios, porque está unido. Por eso Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, creer en su nombre es hacer lo que Dios dice. Ha pedido que Cristo le haga una nueva persona. Yo creo que esta es la oportunidad, a creer en su nombre. Es un comienzo nuevo. Es un nacer nuevo, como lo que estábamos hablando el día de ayer. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, ese Espíritu, esa presencia, es quien nos hace creer en el Evangelio, es creer en las buenas nuevas. Ese Espíritu que nos ha dado es la que nosotros podemos tener relación mutuas con Cristo, con su presencia, y Él en nosotros se muestra a nuestra vida. El Espíritu que nos ha dado es que nosotros podemos amarnos como hermanos. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es el mayor mandamiento, amarás a Dios, le dijo: amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a los hermanos, primeramente amamos a Dios, y si amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos y llevar una vida recta, honrada, en la presencia del Espíritu, porque ese es el Espíritu que nos ha dado. No es algo místico, sino que es una práctica, vivir con su presencia dentro de la congregación, fuera de la congregación, en cualquier momento. Cuando usted se levanta en la mañana, se levanta buscando su presencia, buscando el rostro del Señor. Cuando usted sale a trabajar, va con la presencia del Señor. En cualquier momento usted está con la presencia del Espíritu. No es algo místico, es la que nos ayuda a nosotros a predicar. Por eso 1 Juan 2:24 dice: lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si es que lo habéis oído del principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Tú quizás a lo mejor lo llamas religión. Tú lo llamas religión, yo lo llamo relación. Yo lo llamo relación, yo no lo llamo religión. Lo llamo una relación, una comunión con Cristo. Hay gente que quiere estar en el cielo, pero no quiere conocer a Dios aquí en la tierra. Relacionarse en amor con los hermanos. Lo que habéis oído y escuchado del Evangelio, de la buena nueva, lo que habéis oído. Sabían que Cristo era el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que resucitó para darles nueva vida y que regresaría para restablecer un reino en forma completa. Lo que habéis oído. Pero ahora estaban infiltrados como maestros que negaban las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y algunos de los creyentes estaban en peligro de sucumbir a los argumentos falsos. Lo que habéis oído. Cuando Juan nos anima a aferrarnos a la verdad cristiana que escucharon del principio de su andar con Cristo, gloria a Dios. Lo que habéis oído es más importante que crecer en nuestro conocimiento del Señor, que depender de nuestra comprensión obtenida mediante un cuidadoso estudio. Lo que habéis oído es que sepamos que nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca de Cristo. Lo que hemos oído de Jesucristo. Ayer hablamos de que
Jesucristo en el nacimiento nació por el Espíritu Santo para separarse de la humanidad. Que muchos no entienden esto de que cómo Él se despojó de su gloria haciéndose semejante a los hombres. Él fue 100% hombre y 100% humano, pero su humanidad es cuando nació de una mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo, tenía una naturaleza divina. Fue sin pecado, porque nacido del Espíritu Santo. Todas las personas que son nacidas del Espíritu Santo son nuevas criaturas, en un nacimiento nuevo. Es como lo que habla, aleluya, de Nicodemo, cuando viene a Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? El que no nace del agua del Espíritu no verá el reino de Dios. Tenemos que nacer del Espíritu. Porque nosotros, hermanos, ya tenemos como dice la Biblia, ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Aunque seamos humanos aquí en la tierra, aunque tengamos errores, pero Cristo está con nosotros. Lo que habéis oído, por mucho que sepamos, nunca debemos abandonar estas verdades. Lo que habéis oído, Jesucristo siempre será el Hijo de Dios, y su sacrificio por nuestros pecados es permanente. Lo que habéis oído, no hay verdad que pueda contradecir las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de la palabra del Señor. No hay nada que pueda contradecir la palabra, porque su palabra es verdad. Por eso Jesús dijo: este es mi mandamiento. Ese mandamiento que Él nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Ese mandamiento que era necesario para nuestra vida y también por otro, para practicar el amor del sacrificio, para poder escuchar, para poder ayudar, para poder alentar, para poder dar. Gloria a Dios. Ese mandamiento, aleluya, ese mandamiento que Dios nos está hablando en esta hora, es que usted piense en alguien en particular que necesite hoy de esta clase de amor. Dele todo el amor que pueda y luego trate de dar un poco más. Hay mucha necesidad, hermanos, sobre todo en este tiempo de Navidad, gente que ni siquiera recibió un saludo. Un saludo. Es tan poco lo que pide Dios. Un saludo. Tener un acercamiento a esa persona necesitada a través de la muerte y la resurrección de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Podéis hacer. Permanecer en él, hermano, es ser personas buenas, es ser personas sinceras, que hacen lo que es debido, es llevar una vida nueva, como un pámpano unido a la vid. Por eso Jesús dijo: porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Él, no podemos llevar fruto. Permanecer en Él es que usted se está perdiendo algo extraordinario que da el Señor, que su presencia, que su espíritu. Por eso Juan decía: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sepáis y seáis así mis discípulos. Cristo no vino a destruirte, vino para que sea glorificado
el Padre. En esto glorificado mi Padre. Dios se glorifica cada día, en el sol y la lluvia. Se glorifica ahí, en esas cosas tan simples de la vida. Cuando sale el sol, la lluvia, y cuando empiezan a crecer los cultivos, cuando el labrador sale a sembrar, ¿cierto? Siembra la semilla, viene la lluvia y alimenta a esa plantita, la prepara para que florezca. En esto se glorifica al Señor. Qué momentos de gloria para el Señor de la cosecha, cuando te lleva a sus almacenes el fruto maduro, listo para su uso. En esto es glorificado el Padre. Dios se glorifica cuando la gente establece una buena relación con Él y comienza a llevar fruto en su vida. Bendito sea Dios. Por eso Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo es el sustento, es la fuente, es la sustancia, el yo soy. El yo soy. Cuando Moisés le pregunta a la llama que ardía y no se consumía: ¿en nombre de quién voy? En el nombre del yo soy. Jesucristo se mostró como el yo soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la muerte. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta de las ovejas. El yo soy. Es la fuente, es el sustento, es la sustancia del Padre. Cuando Jesús dice: yo y el Padre, uno solo. La vid, Jesucristo, es la fuente que da para vivir, es para dar frutos a los pámpanos que están sostenidos. Gloria a Dios. Si usted en esta noche quiere recibir a Cristo en su vida, en su corazón, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Dios está más cerca de lo que usted cree. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Baruch Hashem Adonai, como dirían los judíos, Señor. Alábenle, glorifíquenle, porque tú eres, Señor, la planta prolífera, la vid que produce muchos frutos, Señor, a través de tu resurrección, que ha nacido en nuestro corazón, Jesús. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu. Gracias. Señor, en esta noche yo creo que podemos levantar una oración de restauración. Señor, haz resplandecer tus rostros y seremos salvos. Que tu presencia, que tu Espíritu, Señor, empiece en esta hora a tocar a aquellos que están clamando. Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, perdona esos pecados, Señor, aquellos que están clamando, aquellos que se están arrepintiendo, aquellos que se están humillando delante de tu presencia para recibir el perdón.
Restaura, Señor. Restaura, Señor, a tu iglesia. Restaura, Señor, a la iglesia tuya, Señor, como aleluya, como la profecía, que nosotros podamos cantar por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Gracias, Jesucristo. Tú eres nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, porque tú plantaste viñas escogidas. Tú le diste la ley más excelente. Gracias, Señor, porque nos has puesto como un templo, como una torre, que son las señales de tu presencia en nuestro corazón. Un lagar, un sacrificio vivo, Señor, cuando nosotros estamos en los medios de gracia. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por sentir que el viento está soplando a nuestro favor. Cuando hemos decidido a ponerte a ti, Señor, primero, por sobre todas las cosas, Jesús. Tú eres el primero en todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Perdona, Señor, los pecados. Porque nosotros hemos creído y conocido, Señor, que el amor que tú tienes para con nosotros es que nosotros estamos permaneciendo en ese amor, permanecemos en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hay muchos, Señor, que en esta hora te están recibiendo, que te reciben y creen en tu nombre. Y tú le estás dando esa autoridad de ser hecho hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Un nacimiento nuevo, Jesús. Gracias. Porque lo que estamos haciendo es lo que hemos oído. Es que tu Espíritu está en nosotros, Señor, y el que nos ha dado. Confirma esta palabra, Señor, a muchos que puedan ser tocados, a muchos que puedan ser nacidos, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Bendice, Señor, a las familias. Bendice, Señor, a los hijos. Bendice, Señor, a Israel. Bendice a los pastores. Bendice a los evangelistas, a los maestros. Bendice a aquellos que están en la cárcel, encarcelados. Aquellos que, aleluya, que están hospitalizados, Señor. Que necesitan, Señor, de tu presencia. Que necesitan, Señor, de tu palabra, Jesús. De aquellos que están olvidados, Señor. De aquellos ancianos que están olvidados, Jesús. Cuánta necesidad tiene el mundo de ti, Jesús. Gracias por tu presencia. Y esto a nosotros nos anima a aferrarnos a esta verdad. Lo que hemos oído. No lo llamo religión, yo lo llamo una relación, Jesús. Hay gente que quiere estar en el cielo, pero no quiere conocerte, Señor, aquí en la tierra. Es como el hijo, Señor, como aquel que estaba ciego, Señor, y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh Padre, ten misericordia de tu pueblo. Gracias, Jesús.
tú siempre serás el Hijo de Dios. Y tu sacrificio por nuestros pecados permanente, Señor. Y no hay verdad que pueda contradecir estas enseñanzas, Dios. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Amén, hermano. Gracias, gracias al Señor. Gracias a su presencia. Gracias también por poder compartir y por aquellos también que el día de mañana pueden ver estos videos, ¿cierto? Porque estos videos quedan grabados y ponga un like, ¿cierto? Si alguna petición de oración lo puede hacer también y crezcamos en el Señor. Amén. Ya estaré nuevamente el día sábado a las 21 horas y con una nueva palabra. La palabra del Señor nos hace muy bien a nuestra vida, nos hace bien espiritualmente, es el oxígeno que nosotros necesitamos cada día, en cada momento. Así que gracias hermanos por compartir, gracias por estar viendo este programa, y creemos que el Señor respalda su escritura, respalda la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente. Y ya yo creo que el sábado ya va a ser año nuevo, un nuevo año, y quizás para muchos sea un nuevo nacimiento en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y llevar una vida nueva. Hay muchos dicen que este próximo año todos quieren cambiar, pero el cambio lo hace el Señor. No hay otra cosa que el Señor pueda hacer ese cambio. Amén. Si algunos buscan éxitos, logros personales y todo ese tipo de cosas, pero teniendo la presencia del Señor, ya tendremos nuestros éxitos y nuestros logros ya, ¿cierto? Con una certeza y convicción de que todo el Señor nos va a dar a nuestras vidas. Dios los bendiga grandemente. Y ya dije todo lo que el Señor tenía que decirme a mi vida, así que lo demás sería rellenar. Dios los bendiga y nos estamos viendo. Amén y amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.